Administrativando Abogados. En el procedimiento administrativo, el cómputo de plazos es el sistema empleado para medir los plazos legales. Esto es el momento en el que estos deben comenzar a contarse, ya sea para interponer un recurso, para cumplir con un trámite administrativo o bien presentar alegaciones o documentos, entre otras actuaciones frente a la administración pública. Es importante precisar que en la vía administrativa las relaciones que surgen son entre la administración pública y el administrado, por lo que no intervienen los tribunales de justicia. Por ende, no debemos mezclar el cómputo de los plazos en vía administrativa previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas con el cómputo de los plazos en la vía contencioso administrativa, delimitados en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, ya que atañen a actuaciones y procedimientos distintos. El cómputo de plazos en el ámbito administrativo se encuentra contemplado en el artículo 30 y 31 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de que la observancia de otras leyes del ordenamiento administrativo que establezcan términos y plazos para la tramitación de los asuntos que les competan de forma específica, como por ejemplo actuaciones y procedimientos en materia tributaria, de seguridad social, aduanas y extranjería, asilo, en donde la ley de procedimiento sirve de manera supletoria en lo dispuesto en dichas materias conforme a lo estipulado en su disposición adicional primera. Antes de entrar en el análisis de las reglas para el cómputo de plazos, hemos de distinguir entre el plazo y el término. Cuando hablamos de plazos nos referimos a un periodo de tiempo normalmente amplio, dentro del cual debe realizarse una actuación. Por ejemplo, el plazo de un mes que otorga la Administración para la interposición del recurso potestativo de reposición. En cambio, cuando nos referimos a un término, nos hallamos ante un momento preciso en el tiempo en el cual debe llevarse a cabo una actuación, por ejemplo, comparecer ante la autoridad administrativa en el día y hora señalada para tales efectos. Aclarado lo anterior, podemos mencionar que el cómputo de los plazos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre ha quedado delimitado en horas, días, meses o años. En los casos en los que los plazos se señalen por horas, estas serán hábiles, por lo cual el cómputo de los plazos se contará de hora en hora y de minuto en minuto, a partir del momento en el que se lleva a cabo la notificación o la publicación del acto, no pudiendo extenderse estos por más de 24 horas, ya que en dicho supuesto el cómputo de plazos sería contado en días, con la excepcionalidad de que se disponga lo contrario, ya sea en una ley o en el derecho de la Unión Europea. Como podemos ver en esta hipótesis, cuando el cómputo de plazos se establece en horas, se toman en cuenta todas las horas que tiene un día, que son 24, sin dejar a un lado las horas concedidas para actividades de ocio o de descanso. Cuando los plazos se señalen por días, de igual forma se entenderán que estos son hábiles, excluyéndose de dicho cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. El mes de agosto es importante destacar que dentro de la vía administrativa es hábil, al contrario de la jurisdicción contencioso administrativa, en donde en dicho mes resulta ser inhábil, salvo que por ley o el derecho de la Unión Europea sea de observancia otro cómputo legal en cuanto al plazo por días. Ahora bien, cuando el plazo se establece en días naturales, estos se refieren a todos los días de la semana sin excepción. Esto es, a efectos legales no se diferencian entre unos y otros, gozando todos de la misma condición y contándose todos por igual. En este caso, salvo que así se haya dispuesto por una ley o por el derecho de la Unión Europea, deberá hacerse constar esta situación en las notificaciones. Cuando nos referimos al cómputo de plazos por días, estos comienzan a contar de la siguiente forma: a partir del día siguiente del que se llevó a cabo la notificación o publicación del acto, o bien a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. En el caso del cómputo de los plazos de meses o años, según la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, comenzará a contar los mismos bajo los mismos supuestos operantes que hemos relatado para el cómputo de los días, es decir, a partir del día siguiente a que se efectuó la notificación o publicación del acto administrativo o a partir del día siguiente de que se produce la estimación o desestimación por silencio administrativo. La conclusión del plazo se materializará el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o en el año de vencimiento.
Se computará, por tanto, de fecha a fecha. Un ejemplo, si notifican el 30 de marzo y disponemos de un mes para interponer el recurso de alzada o el de reposición, el plazo vencerá el 30 de abril. No obstante, para el supuesto de que en el mes de vencimiento no hubiese un día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de dicho mes. Por ejemplo, si nos notifican el 31 de marzo y tenemos de plazo un mes, el plazo comienza a contar el 1 de abril y concluye el último día de dicho mes, esto es el 30 de abril. Asimismo, cuando el último día del plazo en ese mes sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Por ejemplo, si el último día cae en sábado, pues queda el plazo prorrogado hasta el lunes siguiente. De igual forma, cuando un día fuese hábil en el municipio o en la comunidad autónoma en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, este será considerado como día inhábil y por tanto quedará aplazado del cómputo del plazo. Asimismo, tal y como señala el artículo 31 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, a efectos de cómputo de los plazos, el registro electrónico de cada administración u organismo se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, teniendo siempre la obligación de publicar cada administración los días y el horario en el que se encontrarán abiertas las oficinas de asistencia para la presentación electrónica de documentos. Finalmente, en cuanto al registro electrónico y el cómputo de plazos, se regirá por las siguientes pautas. Durante las 24 horas de todos los días del año se puede llevar a cabo la presentación de documentos. Asimismo, la presentación de cualquier tipo de documentación en un día inhábil se entenderá realizada a efectos de cómputo en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que por ley se permita de forma expresa la recepción en día inhábil. El comienzo del cómputo de los plazos que haya de cumplir las administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración u organismo, que debiéndose comunicar a la parte que llevó a cabo la presentación del documento tanto la fecha como la hora efectiva en el que se da lugar al inicio del cómputo del plazo respectivo. Administrativando Abogados.